solo sin pleno vale. Martín, Darina, Nacho, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas Hola, tardes, ¿qué hola tal? desde Ucrania. Vamos a hablar de diferentes aspectos. Uno es el militar, cómo se encuentra un poco la situación tanto para Ucrania como para Rusia. Nacho aportará también y Martín lo que quieran al respecto. Y vamos a empezar por Darina, por los terribles bombardeos que, como siempre hace Rusia, ante fracasos militares, ataca a la población civil de Ucrania. Darina, estos masivos bombardeos de estos días a diferentes ciudades ucranianas, ¿cómo se están viviendo desde allí? Perdí clases con mis estudiantes. Imagínense, tenía unas clases donde me tenían que entregar un montón de cosas y desde la mañana temprano nos escribieron ya desde la universidad oficialmente en que no va a haber clases en la universidad y así hicieron en en casi todas instituciones educativas, por el peligro que se corre. Y ahí habían puesto de que todo el día se corría el riesgo, por eso se cancelaban las clases por el día. Pero esa es, digamos, la parte vívida, ¿sí? Lo que vive un civil, un joven, un profesor. Por otra parte, sí quiero resaltar en que Rusia se estaba preparando durante mucho tiempo, durante unos meses de lo que están comentando para este ataque masivo. Y bueno, se escogió este día. Al otro día ya las cosas cambiaron. De que hubo alertas aéreas, sí, y en otras ciudades, no solo en Kiev, yo que estoy en la capital, pero este ataque masivo, uno de los más grandes, fue tremendo, fue grande. Desde mi casa sí pude escuchar los bombardeos. Además, cómo trabaja la defensa aérea. Gracias a Dios y gracias a nuestros defensores, nosotros seguimos en pie y podemos continuar con nuestras cosas del día a día. De todos los objetos voladores identificados por nuestros defensores, fueron para imaginarse 236 cosas diferentes, misiles, drones, de todo un poco. Misiles era primeramente lo que veíamos, yo ahora digo desde la capital, lo que se escuchaba, y luego hubo unas cuantas horas de drones que estaban volando y que tienen la capacidad de volar varias horas. Ese es el cambio que he notado yo. Seguimos adelante, puedo decir, juzgando por los jóvenes estudiantes, en que a pesar de toda la situación, porque también nos quedamos sin luz y ahora tenemos apagones muy seguidos relacionados con los ataques y relacionados también con el calor intenso, para no sobrepasar el consumo de la electricidad y poder ahorrar, nos hacen unos cortes programados. Es lo que estamos viviendo también en las casas y en los trabajos. Bueno, creo que con eso podríamos comenzar. Así comenzó este lunes, esta semana comenzó así para nosotros. Martín y Nacho, ¿le queréis hacer alguna pregunta a ella o pasamos a algún tema, al tema militar? No, esta es una parte del tema militar. Lo que pasa es Mm. que Rusia ya nos ha demostrado a lo largo de esta guerra que cuando las cosas no le van bien, digamos, en el ámbito estrictamente militar, reacciona contra la población civil o contra las instalaciones, llamémosle civiles o de suministros eléctricos, por ejemplo, a la población civil. Yo creo que lo ha explicado muy bien ella. A mí sí me gustaría recalcar el carácter masivo de este ataque, porque es verdad que a lo largo de los meses oímos hablar de bombardeos y este, como duró un día o 2 horas, prácticamente 2 días, nos parece uno más. Pero fue un ataque masivo, probablemente de los más grandes ataques, digamos, de misiles y aparatos aéreos de la historia, no de Rusia. Yo creo que 236, se ha hablado de 113 misiles de crucero, había misiles Kinzhal, había Iskander, una mezcla de, digamos, zonas de lanzamiento, sistemas de lanzamiento, tipos de misiles y, por supuesto, ciento y pico drones. Es decir, han acumulado fuerzas durante semanas
han mezclado todo tipo de elementos y ha sido uno de los ataques más importantes. Lo que ocurre es que también hay que destacar la capacidad de la defensa antiaérea ucraniana. Lo digo porque es verdad que todo ataque causa daños, aunque solo sean los restos que caen. Pensemos que cualquier misil, aun derribado, al caer va a producir daños. Pero objetivamente, la defensa antiaérea ucraniana ha neutralizado la mayor parte de esos misiles. Están comprobados 99 de 113 misiles de crucero, 100 de los 113 Shahed, los drones, digamos, de origen iraní. Se sabe que han participado F-16 en el derribo de algunos misiles. Se sabe que se está utilizando incluso helicópteros para derribar a los drones de origen iraní. Es decir, hay una mejoría en la defensa que anula hasta cierto punto, lógicamente, cuando se lanza un ataque masivo, 236 tipos, digamos, distintos de municiones, por llamarlo, por utilizar un término que lo acumule todo. Estamos hablando de un ataque tan grande que es imposible alcanzar el 100% de efectividad, pero estamos en tasas de efectividad en la defensa altísimas, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un país enorme con múltiples objetivos para Rusia. En ese sentido, asumiendo que todo va a tener consecuencias, ahora en verano se nota, pero en invierno se va a notar más en las instalaciones eléctricas, etcétera, digamos, la repercusión práctica de este tipo de acciones que son de castigo, claramente, por Rusia, cada vez son menores y el coste para Rusia cada vez es mayor. Y luego quería resaltar también otro tipo de ataques que en paralelo está ejecutando Rusia, que son objetivos más concretos, hoteles donde se hospeda la prensa internacional. Lo digo porque esta semana ha habido dos hoteles distintos donde se hospedan periodistas, porque además nos lo contan los periodistas españoles. En ese hotel nos hospedamos hace un mes, hace dos, y de hecho una de las víctimas era un periodista de Reuters. Son ataques claramente intimidatorios contra la prensa, son objetivos absolutamente de cero, digamos, contenido militar, pero a Rusia le da lo mismo. Nos va a contar que había allí 25 generales canadienses de la OTAN, 150 mercenarios lituanos y 8 jaimas. Le da igual. Pero son objetivos diferentes que claramente buscan intimidar a los testigos, a la prensa. Sí, y otro dato, tanto en el 2022 como en el 2023, los ataques eran diarios con entre 20 y 50 aparatos, tanto en drones como misiles, y en misiles de crucero y misiles hipersónicos, todos los. Lo que demuestra que las sanciones están haciendo efecto, porque hay gente que ya está pidiendo que se levanten las sanciones porque no sirven. Bueno, lamentablemente el ataque de ayer demostró que Rusia tiene todavía capacidad, pero el lado positivo es que tuvo que menguar o atemperar los ataques para poder juntar una cantidad suficiente y poder lanzarlos. Y si se quiere para hacer porque no todo tiene que ser negativo, también se puede buscar lo positivo. Ayer los ataques desde el Mar Negro, desde la derrota de la flota rusa, fue mucho menor. En otros momentos se hubiesen usado 5 corbetas misilísticas más 2 submarinos más un destructor, por decir algo, ¿no? Es decir, tienen menos medios, pero los tienen que concentrar en menos tiempo, con lo cual, adelante, se está haciendo algo al respecto. Y la cantidad de derribos también habla de la mejora de la capacidad, no solamente en equipos, sino de la eficacia que está teniendo Ucrania para detener estos ataques. Y si hacemos la comparativa, si en el año 2022 estos ataques hubiesen causado decenas de muertos. Afortunadamente no hubo tantos, aunque fueron programados para el horario de salida, donde las personas salían de su casa y estaban entrando en el trabajo. A ellos también hay que marcarlo. El objetivo es provocar el terror, el objetivo son las infraestructuras eh, de energía, de agua, o sea, para causar la mayor cantidad de daño y de molestia en la gente en Ucrania. Pero, siempre hay un pero, y es que Ucrania ahora empieza a responder. Y ayer hubo una noticia que tiene muchísimo que ver con esto, y es el anuncio por parte de Ucrania del desarrollo de su primer misil balístico, con capacidad para llegar mucho más allá. Y esto tiene dos
derivaciones. La primera es que Ucrania desarrolló en menos de 6 meses un proyectil con tecnología que supuestamente le estaba negada y que era más difícil de desarrollar en medio de un conflicto. Es decir, hay que recordar que Ucrania era un centro de producción militar de primer orden durante la era soviética y está recuperando la memoria de lo que se fue perdiendo desde el año 91 a partir del desarme que se hizo creyendo que Rusia iba a respetar los pactos. Pero la segunda es que Ucrania le estaba pidiendo a Occidente que le permitiera usar las armas de largo alcance. Y pues bien, si no lo permiten, Ucrania desarrolla sus propias armas de largo alcance y esto se va a sumar a los drones, con lo cual Ucrania va a tener una mayor autonomía política, además de militar, para hacer ataques de represalia. Y si ya causó una baja del 21, hay que revisar las cifras, el 21% en la producción de refinados en Rusia, ahora cabe la posibilidad de atacar no solamente más refinerías, sino centros industriales y centros militares, de producción militar. Con lo cual han pasado cosas, quizás nos quedamos en el bombardeo de ayer, pero cosas. Y esto sucede porque en Kursk Putin no le encuentra la vuelta. Entonces tiene que presionar por algún lado y como no puede tener resultados en el frente, más allá de algún avance que no es tan grande en el Donbass, pero sí son grandes los ucranianos no solamente en Kursk, sino que ahora también en Belgorod. Esta es la respuesta de Putin: castigar a la población civil cuando tiene una impotencia militar creciente. Martín, ¿querías decir algo? No, no, es que al final tenemos que entender que todo es un proceso. Es decir, nos podemos fijar en el hecho concreto del bombardeo, pero hace muy bien Nacho en señalar que este mismo ataque hace un año habría durado más días porque la flota del Mar Negro podía moverse y ahora lo que tienen que hacer es concentrarlo porque tienen miedo a perder digamos, las embarcaciones desde las que se lanzan parte. Le pasa lo mismo en la aviación. Es decir, que Rusia trata de adaptarse con un ataque más concentrado, pero no porque quiera hacerlo, sino porque necesita evitar las pérdidas. Y al mismo tiempo entender la evolución en el caso de Ucrania. Es decir, Ucrania hace un año estaba pidiendo Patriots para defenderse y ahora está desarrollando sus propios misiles balísticos. Misiles balísticos de un alcance muy superior a lo que tiene en la actualidad. Y sabemos, porque lo estamos viendo, que con otros medios, llamémosle de pobres, drones, etcétera, está atacando no solo la campaña de los últimos 2 meses contra bases aéreas, sino ha estado desarrollando una campaña estratégica contra instalaciones de refinado de petróleo, refinerías, almacenes e incluso bases aéreas. Lo digo porque la que atacó hace una semana en Murmansk, a casi 1.800 kilómetros de la frontera. Lo digo porque hay un proceso, digamos, de reacción rusa casi desesperada y muy concentrada, mientras que al mismo tiempo observamos un proceso de crecimiento, por utilizar esta expresión, de Ucrania en cuanto a medios militares y también de ambición. Quiero decir, en Ucrania tienen claro que para que Rusia entienda cómo va la campaña, tienen que golpear a Rusia en Rusia. No vale recuperar un pueblito o 5 barriadas en un determinado ciudad. Solamente va a comprender Rusia, o Putin, los líderes o la población, que la guerra no es la vía si la sufren. Y yo creo que esta visión estratégica y los medios para adquirir cierta independencia también, porque si dependen de mecanismos o de armamento occidental, siempre van a estar sometidos a las condicionantes de aquellos que les suministran. Si los disponen ellos propios, por ejemplo, probablemente sea algún tipo de evolución del misil Neptune que tenían, que lo han usado ya, bueno, pues han implementado técnicas para poder convertirlo en un misil balístico en el rango de 500 a 700 kilómetros. Eso le abre nuevas expectativas, sobre todo sabiendo que la defensa antiaérea rusa dista mucho la realidad de lo que dice la propaganda. Darina, ¿cómo le llega ya a la población? Se comenta mucho lo de Kursk y lo de Belgorod, la incursión que está teniendo la ofensiva ucraniana, ¿o no se comenta? ¿Cómo se vive desde allí? Es lo que está comentando Pero por también Martín. supuesto que se comenta, por supuesto. Tengo a mis conocidos militares que están ahí
en territorio ruso. Y yo estoy muy pendiente, pero como toda la población ucraniana y población extranjera que se preocupa por Ucrania, por supuesto. Y yo creo que en Rusia también tratan de darle seguimiento y intentan de encontrar información verídica entre toda la basura pública que tratan de crear allá para taparlo con algún tipo de telón, las pérdidas que tienen. Pero quiero resaltar también otra cosa, es que Ucrania, a pesar de, como se había mencionado, de las molestias, por decirlo muy suave, molestias que están causando Rusia, el terror que causa contra la población. Es a propósito, quisiera explicar por qué, porque yo lo he sentido mucho y lo siente mucho la gente que me rodea, en que esta presión, que es una presión psicológica, es una presión moral, imagínense todas las personas que tuvieron que dejar su ciudad o personas que se quedaron en su ciudad, en la ciudad donde el bombardeo es a diario, por ejemplo, Dnipro, que hay tantas instalaciones totalmente ya no existen, por así decirlo, y siguen viviendo ahí. Y por supuesto viven bajo esa presión porque el terror es constante y puede llegar en algún momento el pensamiento de que ya basta, ya no quiero más, ya quiero que esto se acabe. Y la gente llega a un borde, pero no. La fuerza es tan grande de los ucranianos, el apoyo entre los ucranianos, el apoyo internacional, por supuesto, también, los ánimos se contagian y hasta reaccionan con ironía, con humor. Por ejemplo, hoy salió un video de un diputado que él está ahora sirviendo, él está ahora de militar y él graba un video diciendo que, por favor, pido disculpas porque tengo que los hombres no pueden cruzar la frontera ucraniana, ¿verdad? Solamente si tienen un permiso especial o una condición especial. Un diputado menos, pero él está en servicio militar y él está haciendo un video totalmente serio, pero es humor. Todo vestido de militar, dice, por favor, yo me quiero disculpar, yo cuando vuelva a Ucrania voy a escribir un informe oficial sobre mi salida internacional y está mostrando la frontera rusa y él está con esas personas que han entrado en la región de Kursk. Ostras. Entonces, es algo, sí, lo irónico, por ejemplo, los ucranianos empiezan a grabar videos en donde utilizan las mismas frases manipulativas que usaban los rusos para poder justificar la invasión, la guerra invasiva rusa en Ucrania. Por ejemplo, decían, no se preocupe, en Ucrania, Ucrania está defendiendo a los ucraniano parlantes de Kursk, porque por supuesto son terrenos étnicamente ucranianos, Ucrania no pretenden ese terreno, pero históricamente ahí hay gente que étnicamente son ucranianos, son descendientes, ya tal vez se han mezclado 1500 veces, pero son descendientes de ucranianos por historia, ¿no? Y entonces ahora es humor, pero es un humor muy irónico. Se utilizan las mismas frases que utilizaban los rusos para justificar su invasión. Y yo creo que eso nos mantiene, el humor nos mantiene de pie. Y por supuesto el idioma, lo que digo, que defender. Hay hasta periodistas rusos que cayeron en su propia trampa, querían hacer como un reportaje de mostrar al pueblo civil que está tan asustado de que llegan los ucranianos y la abuelita le contesta en ucraniano. Entonces está mostrando que la población de ahí habla ucraniano. O sea, es muy interesante. Y la reacción de los propios rusos, de los territorios en donde ahora Ucrania entró, y la reacción de estas personas es muy interesante y muchos ya están felices de cambiar la bandera. Así Sí, que sí, seguimos mucho esas noticias. y ahí hay que marcar algo más. ¿Cuántos días pasaron desde el 6 de agosto 21. cuando, 21 días y, llevamos. ¿sí? Y hoy, a pesar de que Rusia tuvo tiempo
de reforzar sus fronteras, Ucrania entró en Belgorod y unos días atrás entró en Briansk, que son dos oblasts, para los que no conocen la geografía, son dos oblasts de fronterizos de Ucrania con Rusia. Es decir, hay una forma de ver la guerra que es lo inevitable, que muchas veces hemos hablado de lo inevitable de que algo suceda. Y la realidad es que, como decía Martín, son procesos. Y como vos decías, Darina, hay momentos en los que hubo preocupación y hay momentos en los, como ahora, en donde Ucrania mira con otros ojos. Y eso no es, más allá de lo militar, la moral de un pueblo es lo que sostiene al frente. Y en este momento hay que ser realistas, la moral rusa está por el piso y la ucraniana está después de muchos meses, porque desde el bloqueo de Maga y de Orbán era un horizonte muy gris o muy negro. Y ahora Ucrania empieza a demostrar que valía la pena la apuesta hecha a favor de ellos. Entonces, esa cuestión de la moral a veces es la diferencia entre que un pueblo resista o no. Entonces Ujú. no es menor, no son, porque parecen como noticias aisladas, pero tienen un aglutinante que es que finalmente las guerras las ganan los pueblos, no los generales. Esto es importantísimo lo que está pasando ahora. Por lo menos yo no sé cuál va a ser el resultado. Tengo un resultado deseado y creo que se nota, pero no lo sé. Pero es importante porque al cambiar la marea, ya no se trata de seguir aguantando a los profetas de lo inevitable. Particularmente me refiero a los que decían que Rusia es invencible y que Ucrania estaba condenada. Entonces, estamos hablando de algo muy de fondo, no solamente de lo militar, estamos hablando de quizás de la parte más sustantiva que tiene esta guerra, que es que los pueblos están reaccionando de manera muy diferente. Sí, esta parte, me gusta mucho esto que estáis diciendo, tanto lo del humor como lo que está explicando ahora Nacho, porque quizás a la gente que nos centramos más en el aspecto militar, se nos olvida algo previo y yo creo que mucho más importante, que la guerra primero necesita la voluntad de vencer. Puedes tener todos los tanques del mundo, todos los aviones, todos los misiles del mundo, pero si no hay voluntad de vencer, es imposible ganar. Además de la voluntad, hay que tener los medios. Pero fíjate que es además de la voluntad. Y yo creo que la operación en Kursk, además de los elementos puramente militares, que todavía hay que enjuiciarlos porque no tenemos prácticamente más que la versión rusa y algunos detalles, digamos, del relato ucraniano, si ha tenido una virtud es sacar esta guerra, lo que yo llamo el ciclo de lo inexorable, que es este ritmo que llevamos 10, 11 meses, que consiste básicamente en que Ucrania se defiende, causa enormes bajas, tanto materiales como personales a Rusia, pero Rusia avanza 200 metros esta semana, 1 kilómetro este mes, toma 2 aldeas después de arrasarlas. Entonces hemos entrado en un ciclo que permite a la propaganda rusa vender la idea de Rusia avanza. Al final todo se resume en eslogans, con lo cual Ujú. trata de vender una imagen inexorable. Es decir, da lo mismo lo que haga Ucrania, nos destruya 300 blindados en Novomijailivka, perdamos 40 tanques en Tonienke, perdamos 1.000 soldados en Berdichi, tardamos un mes en avanzar 2 kilómetros, pero inexorablemente Rusia avanza. Luego miras el mapa y dices, hombre, a este ritmo vais a llegar a Kiev dentro de 10 años y ya no quedará ni un solo ruso. Pero da lo mismo, porque en el telediario, digamos, en el informativo, en el titular del periódico, lo que queda es esa idea de es inexorable, que es un poco la venta que hace Rusia. Rusia no puede ser derrotada, la victoria de Rusia es inexorable. Y en este sentido, el cambio completo que ha dado Kursk ha sido importantísimo. No es casual. Yo creo que ha formado parte de una estrategia bien preparada por Ucrania. Vamos defendiéndonos y tenemos nuestras reservas y golpeamos en la parte blanda del enemigo. Y luego, insisto, hay una parte estrictamente militar que yo creo que se nos está escapando. Lo digo porque en Kursk, ahora mismo lo decía Oisirsky, él calcula que hay alrededor de 30.000 soldados rusos, digamos,
protegiendo, haciendo una especie de perímetro defensivo en Kursk. 30.000 soldados rusos no los hay en todo el eje Avdiivka-Pokrovsk, por ejemplo, que es donde más está avanzando Rusia. No los hay en Marinka, en toda la zona. No hay 30.000 soldados rusos. Y esos 30.000 que están en Kursk, porque ya tenemos localizadas muchas de las unidades, porque han caído prisioneros, se les ha destruido, no son unidades traídas de Rusia. Digo, porque voy por citar algunas. La 11 Brigada de Asalto Aéreo estaba en Chasiv Yar. Se han olvidado de Chasiv Yar. Eso ya han renunciado. Hace 3 semanas que no hay ningún ataque. La 56 y la 51 de los paracaidistas rusos. Estos estaban en la zona de Ucrania. Han llevado la 155 y 810 de infantería naval. No son unidades de recluta. Recordemos que estos han estado en Gerson, han estado en Vuhledar, estaban en Vovchansk, están en Kursk. Pero es que el otro día, por lo menos, uno de los convoys que yo he localizado porque el número que llevaban los camiones, las plataformas con tanques y blindados, el número 133 es del 4º Ejército de Tanques de la Guardia. Esto es una unidad de las que intentaron tomar el norte de Ucrania en el 22. Los que hicieron la ofensiva de Izium, es una división con que tuvo cerca de 200 tanques, probablemente ahora tenga 70, 80, y los han tenido que desplazar a Kursk. Era una de sus reservas estratégicas. Estaba situada entre Kupiansk y Svatove. Y los han tenido que sacar de un lugar donde amenazan a Ucrania, hacer un perímetro defensivo para proteger Kursk. Hablamos de 30.000 soldados, que pueden ser 25, pueden ser 35, no cambia la cosa. Ya es una concentración de fuerzas rusas muy importante para evitar que Ucrania siga progresando. Hay más rusos que ucranianos en Kursk. Los ucranianos probablemente sean 12.000, 13.000, no más, no caben. Quiero decir, además el tipo de unidades que se está viendo. Entonces, que tengan que generar una especie de cinturón defensivo con este tipo de unidades, insisto, no son unas unidades que estaban en San Petersburgo, en Moscú, en Voronezh, no, han tenido que sacar de todo el frente unidades para poder hacer una amalgama con la cual, digamos, cerrar todos los agujeros que se les había abierto. Eso en un sector, porque tenemos Belgorod, tenemos un poco de Chernihiv al otro lado de la... Es decir, es que el resto de la frontera sigue abierta. Y eso al final yo creo que hay que entenderlo en el contexto de romper esta idea de Rusia tiene recursos infinitos. No es verdad, porque si para taponar a 10.000, 12.000 ucranianos en Kursk necesitas sacar 30.000 de todo el frente, no tienes recursos infinitos. Hemos hablado muchas veces de la manta corta. Si para taparte los hombros tienes que destaparte las piernas y para taparte el costado derecho tienes que destaparte la espalda, tienes un problema a largo plazo. No tienes recursos para mantener esto que llamábamos el ciclo inexorable, porque has perdido la iniciativa. Mañana Ucrania puede preparar otra con otros 8.000 hombres. Fijaos que la operación empezó con 500, 600, ampliaron a 3.000 y una vez que tienes espacio puedes meter 5, 6, 8, 10.000 hombres y hacer rotaciones. Y eso obliga a Rusia a generar un colchón de 30.000. Si lo planteas en 2 sitios, Ucrania con 30.000 fija a casi 100.000 rusos fuera del frente principal donde Rusia quiere que la guerra se desarrolle, que es en el frente del este, porque ahí está cómoda. Va moviendo sus unidades, cada día avanza 50 metros, cada mes 1,5 kilómetros, pierde 5.000 hombres, causa 500 bajas. Hay un dato que a mí me ha llamado especialmente la atención en todo lo que hemos visto en Kursk, y es el número de prisioneros. Hoy ha dicho Sirski la cifra exacta, 596 en una semana. Hay que recordar que desde la rendición de los héroes de Mariupol, nunca se había dado en toda la guerra una cifra tan alta de prisioneros. Es verdad que en el caso de Mariupol fue una rendición pactada, ya no había que defender, no tenía capacidad, y se rindieron cerca de 2.000 ucranianos. El número total de prisioneros ucranianos ronda los 4.000, no se sabe exactamente la cifra, 4.000. En una semana y media, Rusia ha perdido 600 prisioneros en Kursk. Porque una cosa es capturar a 5, una emboscada, Ucrania puede perder a 6, Rusia puede perder a 8, pero 596, 600 para entendernos, es una cifra que sobresale. Ya nos da muchos datos, son unidades enteras las que se han tenido que rendir.
en Sí, y Rusia. ahí te voy a agregar otro, yo voy a tener que salir, pero dos datos para reforzar y dejarlos a ustedes comentarlo. Esto habla también de lo que hablábamos antes, de la disposición de combate y de la moral junto con la preparación que tienen. Recordar, por ejemplo, que la entrada de Belgorod fue resistida por un batallón de chechenos que fueron derrotados. Es decir, se le suma la falta de resistencia con la falta de preparación, con la baja moral de combate, y esto también es un diagnóstico del presente de Rusia respecto también a por qué tiene tantas bajas y por qué no es tan efectiva en términos matemáticos. Y la segunda cuestión que me lo olvidé, no me lo olvidé, es mentira. Eh, También implica que Rusia en este momento no está teniendo eh, reemplazo para su material mecanizado. ¿Por qué? Porque es mucha la infantería que es agarrada a pie. Y si vamos a los últimos datos, Ucrania está perdiendo una cantidad menor de vehículos, pero está capturando una cantidad mayor de blindados en tanques, me refiero a tanques o vehículos de combate de infantería, lo cual vuelve a la misma cuestión que hablábamos antes, pero además le suma problemas logísticos importantes. Y esto no es por tirarle flores a Ucrania, que no las necesita, sino para decir que la sumatoria de problemas explican de manera racional y más allá de cualquier sesgo por qué Rusia está como está y por qué Ucrania está como está y explica las pérdidas y explica también la cuestión política de la disposición y la moral de combate que lo hablábamos antes. Entonces, se trata de construir racionalmente un escenario para explicarlo más allá de los deseos de uno y de la ideología de uno, porque todo esto habla de lo mismo. Solamente hay que unir, es como una figura, esas figuras que uno tiene que unir los puntos para entender la forma. Bueno, estamos contando los diferentes puntos y la forma se adivina fácil, y es que Ucrania recuperó la iniciativa cuando todas la daban por perdida. Y eso es bastante. Así que yo los dejo acá y los dejo conversando y gracias por el aprendizaje. Y bueno, eso, gracias. Así es, Bueno, Nacho. nos vemos, Nacho. No, lo que pasa es que luego hay una parte, yo, claro, lo veo quizás de la parte más militar, pero creo que se traslada un poco. Hay una fijación por parte de Rusia y por ciertos analistas, yo creo que un poco perezosos, de insistir en esta idea de que, bueno, esto de Kursk es una especie de incursión, no sabemos dónde en qué va a terminar y centrarse otra vez, volver rápidamente a esa guerra posicional de desgaste del frente este. Ha caído otra ciudad, otro pueblito, han avanzado 1 kilómetro los rusos. Y yo creo que hay que ser objetivo con los datos. Digo porque Rusia hoy colgó la bandera en un pueblo que está a 20 kilómetros de Avdiivka. Avdiivka, Ucrania se retiró el 11 de febrero, públicamente, probablemente la semana. En 6 meses, Rusia ha avanzado con enormes pérdidas, porque si hubiera sido gratis, 20 kilómetros. Hasta Pokrovsk le quedan otros 20. Lo digo porque cuando hablamos de en la dirección de Pokrovsk, a ver, que es que no está ahí, no es el siguiente pueblo, quedan 20 kilómetros. Le ha costado a Rusia 6 meses avanzar 20 kilómetros. Le quedan otros 20 para la ciudad, llamémosle principal. Bueno, es verdad que está Selidove al lado. Es decir, el ritmo de avance ruso, ese ritmo de caracol, no tiene recursos para hacer de otra manera la guerra. Lo digo porque no es porque no quiera, es porque no puede. Si pudiera hacerlo más rápido, lo haría, pero no puede. Ya sabemos porque llevamos un año con esta situación que Rusia es incapaz de hacer algo que no sea lo que está haciendo en el frente. Y Ucrania sí puede. Ucrania ha demostrado que puede luchar en la guerra de desgaste, por decirlo de una manera, en esa guerra lenta, y al mismo tiempo desarrollar maniobra o desarrollar, digamos, una guerra móvil en el suelo ruso. Obviamente la guerra móvil no se hace contra fortificaciones, eso lo vemos todos porque sabemos cómo son, pero esa capacidad de cambiar, digamos, la técnica o la táctica y adaptarla a las circunstancias y con ello romper ese ciclo inexorable de la guerra lenta, la guerra de desgaste, el triunfo inexorable de Rusia, no nos importa cuántos miles de muertos, siempre vamos a ganar. Yo creo que es la clave, porque expresa la voluntad y la capacidad para ejecutar.
Darina, con todo lo que está contando Martín, tú has dicho que tienes compañeros que están ahí en el frente. ¿Qué te cuentan de esa situación en Kursk o en Belgorod de resistencia por parte militar rusa? ¿Te dicen que le está sencillo avanzar, que tienen un poco de resistencia? No sé si te llega alguna información también de ese tipo. Eh, Transmiten una euforia que tienen ellos y que la siento yo y que siente todo el país, pero más allá de eso, no están en la capacidad de comentar algo. Por eso es lo mínimo lo que sabemos y estamos al nivel de que estás vivo o no estás vivo, o sea, nos mandamos puntos. Es la manera más fácil de comunicarse de que estoy, sigo ahí. Y cuando se pueden comunicar son por lo general los soldados que regresan a la base, al punto estable, y ahí tienen comunicación. Por eso, así como para contar, necesitamos más tiempo para que todo sea seguro para absolutamente todos, pero las noticias son buenas. Por supuesto que todo esto se da con un precio muy alto. Lo conocemos, estamos conscientes y no hay paso atrás que podamos dar. Pero de todo lo que fue dicho, quiero resaltar una vez más, yo resalto de eso, eh, que Putin está cayendo completamente con la cara en un charco totalmente sucio y es en público. Es como quedar desnudo en público, el rey desnudo. Porque lo que pasa es que cuando sucedió esto de la entrada a la región de Kursk, lo que hizo Putin es se reunió, se le veía muy nervioso, eso se transmitió mucho, y él dio la orden de que tiene que haber una capacidad militar para poder defenderse de Ucrania en 3 regiones. O sea, y él menciona Belgorod, él menciona la región de Kursk y la otra sería la de Briansk, ¿sí? Si no me equivoco, bueno, las 3 regiones grandes fronterizas con Ucrania. Entonces, todo es muy serio y sigue avanzando Ucrania. O sea, ellos entienden, ellos ven todo, pero no pueden hacer mucho. Y esa concentración enorme de militares en donde no se puede igualar con la concentración ucraniana, que es mucho menor y que en general la guerra se está llevando así. Muchos soldados dicen que éramos 10 contra 1 o 7 contra 1, o sea, ellos 10, ucranianos 1. Y se sentía en la artillería que les pegaba duro y ellos lo sentían, ellos disparan una vez y te disparan 7 o 10 veces, o sea, la diferencia hay. Y a pesar de eso, yo quiero, no sé, una vez más recalcar que Ucrania está utilizando, como se dijo, nuevas estrategias, ve nuevas salidas, es muy contemporáneo, ve, ve, ve los resultados que está dando y está viendo otras cosas para salir de su zona de confort, si lo vamos a decir así, y atacar o retroceder, pero hacerlo de manera muy inteligente porque a la final sí es una potencia que no resultó ser tan grande como piensa todo el mundo y ya lo está viendo, ya está cayendo todo eso. La cara en el charco ya se lo ve, o sea, se escucha el agüita así, plam, 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 de cómo está mojándose con ese charco sucio. Y es grandioso ver eso, es grandioso, pero quiero decir que están quedando muy mal y eso nos favorece muchísimo porque va a haber aún más apoyo internacional porque finalmente igual hay todavía países que dicen, no, no, mejor no me meto ahí porque a la final tengo algunos negocios con Rusia o tengo algo relacionado o tengo muchos hombres de negocios que están metiendo plata en mi país, inversores, qué sé yo, dependen, porque Rusia es así. Rusia hace lazos no de confianza, sino de chantaje. Así que yo con eso
personalmente yo estoy contentísima de que Putin queda mal y Rusia demuestra lo que realmente es. Y otra cosa, Sí. Zelensky en Sume. O sea, imagínense, Zelensky va para dar su discurso desde Sume y él está diciendo en ese discurso que la invasión comenzó de la parte del noroeste. Comenzó desde Sume y él está ahí. Es decir, Putin está en un búnker o viaja a los países a donde él sí puede entrar, aunque con mucho miedo igual. Él se aleja, si cuando pasó esto de Kursk, él se había alejado. Y Zelensky está ahí en la frontera con Rusia. Eso también es un juego diplomático muy fuerte, político, en mostrar, mira, yo fuerte, estoy aquí pisando la entrada de tu casa, no tengo miedo, estoy aquí, estoy con mi pueblo, y Putin tirado en el charco. Mira, esto que estabas diciendo, porque yo llevo todo el tiempo explicando que para que exista una derrota, el derrotado tiene que sentirlo, no puede encontrar una excusa para negarla, no le vale el empate. Las derrotas tienen que ser claras. Y estaba pensando, esto que estabas diciendo, precisamente de que a Putin se le cayó la máscara en un charco, es decir, no puede ocultarlo. Hay un libro, Directamente en la cara. claro, claro, es que después de estar 2 años y medio explicando que todos son victorias, y me acordé, hay un libro, está situado en la Segunda Guerra Mundial, es un lingüista alemán, Viktor Klemperer, el libro es La lengua del Tercer Reich, LTI, la lengua del Tercer Imperio, digamos, dice, cada vez las victorias de Alemania son más cerca de Berlín, desde Stalingrado, digamos, y es un poco lo que le ocurre a Putin. Tú puedes convencer a todo el mundo a través de los medios de comunicación controlados, las declaraciones oficiales, en fin, lo que quieras, que estás ganando una. Pero cuando estás vendiendo victorias en aldeas que nadie conoce y de repente hay derrotas en territorios que todos conocen porque están muy cerca, eso cambia completamente la realidad. Es muy difícil enmascarar eso. Aunque ahora digan que han recuperado no sé qué aldea en Kursk o están resistiendo en no sé qué ciudad de Kursk. Ya están en Kursk. En Kursk lo conoce todo el mundo en Rusia. Ocheretine, a 16 kilómetros de Avdiivka. Nadie en Rusia sabe dónde está Ocheretine. No le importa a nadie. Pero Kursk lo conocen todos. Belgorod lo conocen todos. Oboyán lo conocen todos. Y eso es un impacto en, digamos, el discurso oficial ruso de la tranquilidad del pueblo, digamos, los esclavos en silencio. No tiene nadie que moverse porque no hay ningún motivo, no hay ni siquiera una pequeña ola en nuestro océano de plástico, ¿no? Y de repente todos descubren que 2 años y medio después, con todo lo que ha ocurrido, 2 años y medio de victorias, tenemos a los ucranianos, los nazis, los peligrosísimos nazis, en Kursk, no en la frontera polaca, defendiendo las últimas, no defendiendo Lviv, no, los tenemos en Kursk. Es tan tremendo para Putin y para todo el aparato que es una derrota inocultable y eso tiene que continuar así. Yo creo que este giro que ha dado, para mí inesperado, yo lo reconozco, me han superado con Ujú. creces. Y a lo largo de esta guerra, digamos, el mando ucraniano, y no me refiero solo al militar, sino al militar, al político, nos ha superado a todos muchas veces. La ofensiva del norte de Kharkiv en el 22, la victoria en Gerson, incluso la ofensiva del año pasado, que no tuvo los éxitos que queríamos, pero que tuvo ya bastante efecto sobre el ejército ruso. Pero esto es a mayor. Es decir, forma parte de una capacidad que tiene Ucrania de sorprendernos positivamente, de romper la dialéctica esta de el ciclo de nada. No hay nada que hacer con estos rusos, siempre tienen más tanques, siempre van a poner más carne y ya está. Y esto va a durar hasta que alguien se canse. Entonces, yo creo que hay que confiar en esta dirección, que cometerá errores como todos, pero que creo que lo llevan en la buena dirección. Y sobre todo, están mostrando que Rusia sí puede ser derrotada, no solo en los números,
sino también en su estrategia publicitaria o propagandística. Pues bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. No, Si no, muchas gracias que al... sigan. Yo nunca vi, fíjate lo que voy a decir, yo nunca vi mejor situación para Ucrania que la que vemos ahora. Que yo sé que siempre hay muchos negativos y mucha gente pesimista, que yo lo entiendo, porque esto se alarga, es una guerra dura, yo creo que hay que asumir las pérdidas, yo desearía que no hubiera nadie muerto, pero es una guerra. Si, para que no haya nadie muerto tendríamos que hablar de magdalenas en el horno, podríamos hablar de fútbol, pero estamos hablando de una guerra. Entonces hay que asumir la realidad de una. Pero yo nunca vi mejores opciones para Ucrania que las que veo ahora, ni hace un año ni hace dos. Entonces, yo creo que ese ritmo profundo, es el mainstream de las cosas, es lo que nos tenemos que fijar, no en si han perdido una aldea hoy o han ganado dos. Eso es muy circunstancial. Yo la verdad es que quiero decir que Rusia tampoco puede escaparse del impacto que deja Ucrania dentro de Rusia con la entrada de Ucrania a la región de Kursk y otras también, porque deja también, porque cuando entra un país en otro país, deja una influencia suya. Es decir, cuando entra Rusia en una aldea, en un asentamiento ucraniano, lo que hace es arrasar todo lo que tiene, sí, deja tierra quemada, es decir, que no exista nada, que no quede nada, ni y todos muertos, hace falsos pasillos verdes, o sea, sí, los corredores cuando pueden salir y que no haya crisis humanitaria, o si hay gente, hay población civil adentro, no dejan entrar ayuda humanitaria, no dejan entrar a los periodistas o matan a los que son capturados o los tienen en campos de concentración. Es decir, ese mundo ruso entra a Ucrania y nosotros lo vemos, lo identificamos y lo que llega a los medios se lo ve y se lo juzga. Ahora entra Ucrania a Rusia, que no entra con una invasión. Hay en algunos medios extranjeros que empiezan a decir invasión de Ucrania. No, a la final es la misma defensa, es defensa de Ucrania. Putin quería zona gris, por favor, ahí está, es todo lo que quería Putin a la final. Pues le estamos ayudando, le estamos dando una mano, ¿no? Y entra entonces el mundo ucraniano a Rusia. ¿Y qué es lo que está haciendo? Hay pasillos humanitarios para que salga la población civil. Están hasta evacuando a la población civil, están ayudándoles, aunque, y uno empieza en su filosofía, pero ¿cómo es posible? A los nuestros o asesinaban o grababan en el video cómo asesinaban a los civiles, lo que pasó en Bucha, y aquí nosotros mismos con nuestros impuestos estamos ayudando a la evacuación. O sea, uno empieza a pensar, pero no somos así. Ese es el mundo ucraniano. El militar ucraniano dándole un juguete, dándole comida a un niño ruso, que es algo lógico, porque a la final somos seres humanos, o sea, ¿qué tiene que ver ese niño? Y ese es el mundo ucraniano que están viendo los rusos desde adentro. Y a la final algo se les, tal vez no les viene un entendimiento completo, pero son seres humanos, tienen capacidad de comparar, me imagino, por lo menos de comparar de lo que era cuando estaban en Rusia, en territorio ruso, y los rusos atacaban sin pensar en que hay pedazos que van a caer en la población civil rusa. Cuántos aviones por equivocación caían directamente en la población y no les importaba, no hacían nada. Belgorod no le importa a Putin Belgorod no le importa en nada, y se ve. Y ahora llegan ucranianos con la supuesta invasión que le están llamando ya bajo la propaganda rusa, y están ayudando a la población civil. Ahí está, comparemos, vemos dos mundos totalmente diferentes. Por eso yo de mi parte quiero decir, dejen de comparar Ucrania con Rusia porque no tienen historia en común. Lo único que tienen en común es la sangre derramada. Ya está, nada, nada más. No tenemos ninguna parte étnica en común, somos muy diferentes, somos pueblos diferentes. Y claramente la división está entre Ucrania y Rusia, no tan actual,
Ahora se está corriendo más a la parte como era antes, pero es una división exacta de Asia y de Europa, del mundo donde la fuerza y el líder es lo principal y hay que idolatrarlo y no importa la individualidad, y el mundo donde el valor humano es lo principal. La parte humana se centra en eso. Son dos mundos totalmente diferentes. Eso. No se puede resumir mejor. No se puede Eso es. resumir. Realmente, te lo acabas de definir, esa línea divisoria entre Gengis Khan y el humanismo europeo, en sus distintas etapas. Pero es que yo creo que es realmente la lucha que hay aquí. Son dos visiones de la humanidad totalmente distintas, que tienen sus raíces históricas y sus movimientos fronterizos, dependiendo de quién es más fuerte. Y ahora lo que está luchando es la Europa humanista del siglo XXI en Ucrania contra la forma asiática, el idolatrar al zar. Esta es la clave, es que al final es casi un símbolo, pero precisamente por eso nos sirve de referencia. Putin es el nuevo zar, es el nuevo Gengis Khan. Reproduce ese esquema. Y Zelensky, o el líder que mañana ya no selecciones, es el hombre elegido por sus iguales. Y es que esa es la esencia. Esa es la lucha profunda que hay. Pues lo dicho, Sí. chicos, muchísimas gracias a los dos y yo creo que ha quedado muy claro y genial. Slava Gracias Ukraini. a Eso es. Eso es. Así que un abrazo.